Y llegó el momento en donde Pablo comienza a despedirse de la iglesia a la cual está escribiendo. ¿De qué forma los últimos consejos están en consonancia, en coherencia con toda la argumentación teológica de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo debiera afectar el ministerio de Jesús en el cielo, en nuestra vida aquí en la tierra, especialmente en la iglesia de Dios? Bueno, vamos a estar estudiando estos consejos últimos aquí en Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Esta semana, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Uno muy particular, nuestro último capítulo, pero de esta temporada. Recuerde usted que siempre Lecciones de la Biblia constantemente estamos estudiando en unidades temáticas, cada 3 meses, en temporadas, distintos énfasis, distintos temas de la palabra de Dios. Durante esta temporada hemos estado estudiando la carta a los Hebreos. ¿Y cómo esta termina? Si bien no es una carta, ya que esta debiera tener una despedida, nombrar personajes, personas que estaban aludidas o eran destinatarios, pero recordemos que esto era un sermón y como tal hay un llamado especial. En los capítulos anteriores estuvimos hablando del llamado a agradecer, a ser agradecidos y servir al Señor en temor y reverencia. ¿De qué forma, en términos prácticos, el servicio era necesario en los tiempos del apóstol Pablo, de la iglesia cristiana? Bueno, bienvenidos todos a este capítulo donde vamos a estar revisando el número 13 de la carta a los Hebreos. Y por supuesto, Pastor Pablo, bienvenido a nuestro último capítulo. El último ya llegó, ¿no es cierto? Así es. Pero es muy grato estar aquí, haber compartido, ¿no es cierto?, estas semanas con nuestros amigos, también con el equipo acá. Y bueno, tenemos un lindo capítulo que abarca muchos tópicos, pero aquí está lo interesante. Todos responden o son una consecuencia natural de lo que hemos revisado también durante estas semanas. Así es. Bueno, desde ya muchas gracias, Pastor. Siempre al final dedicamos el tiempo para orar con nuestros amigos, por nuestros amigos y por supuesto hacer las conclusiones finales de la temática. Y desde ya agradecerle un cordial saludo, en primer lugar a su familia, a su esposa, a las niñas, las hijas. Y también extiendo un saludo a la universidad, especialmente a la Facultad de Teología, los pastores, los alumnos, y que Dios bendiga ese ministerio tan importante que es la formación de aquellos ministros, aquellos pastores, que la iglesia también debe valorar, debe cuidar, debe amar, y que Pablo incluso lo vamos a estudiar. Hace ahí una alusión también a cómo deberá ser nuestra actitud para los pastores, los formadores también de pastores. Así que desde ya, Pastor, gracias por habernos acompañado durante toda esta semana, estos 3 meses, estudiando juntos la carta a los Hebreos. No, ha sido un placer. Muy bien, queridos amigos, también a cada uno de ustedes, desde ya les agradecemos porque han sido muchos mensajes que nos han llegado, muchas sugerencias y especialmente pedidos de oración. Queremos entonces orar por cada uno de ellos, por aquellos que fueron respondidos, o aquellos que la respuesta tal vez fue hay que esperar un poco. O tal vez no fue lo que nosotros esperábamos, pero que los designios de Dios fue la respuesta correcta. Que el Señor nos ayude a comprender, a aceptar su voluntad y por supuesto siempre por medio de la fe a poder abrazar aquello que esperamos, que más que
resultados inmediatos, sin duda alguna, que nuestra fe se acrecenta cuando aguardamos la venida de Cristo Jesús y todas las promesas que aquello involucra. Así que oramos entonces a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, porque al repasar este último capítulo de la carta a los Hebreos, podemos dimensionar a Cristo Jesús como nuestro Creador, como nuestro hermano, el cual vino a este mundo a morir por nosotros para poder, Señor, recibir todo el dominio, el reino y la oportunidad de ser nuestro sumo sacerdote para otorgarnos el perdón y la salvación. Gracias porque muy pronto el que ha de venir vendrá y aquí estamos, Señor, preparándonos de la mejor manera, de acuerdo a tu palabra, esta vez para poder analizar, conversar, aquellos consejos prácticos que revelan un compromiso de corazón, aquellos hábitos, conductas que reflejan, Señor, gratitud y servicio de corazón a nuestro Dios. Gracias te damos, acompáñanos, lo rogamos en Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos allí entonces al capítulo 13 de Hebreos, el último capítulo. Y comienza con una frase que toma el título de esta lección, de este capítulo, donde dice: permanezca el amor fraternal. Yo creo que la iglesia puede estar pasando, o pudo haber estado pasando por distintos problemas. Vemos, por ejemplo, a través de las diversas cartas de Pablo, problemas teológicos, problemas interpersonales, problemas entre judíos cristianos, judíos gentiles, o cristianos gentiles más bien dicho. No obstante, el común denominador, que es la llave para resolver cualquier conflicto, ya sea personal, individual también para con Dios, problemas espirituales, Pablo comienza con el primer consejo diciendo: permanezca el amor fraternal. ¿Cuán necesario fue en el pasado la iglesia cristiana del primer siglo y por ende también es necesario hoy en día en nuestro contexto cultural que vivimos? Sí, y a veces cuesta porque uno ve que a veces ese buen consejo no es recibido, o esa palabra de ánimo es mal interpretada, o también a veces ha sido motivo de titulares que alguien por ayudar a otro que está en un apremio sale muy mal herido o incluso pierde la vida. No es un misterio entonces que Jesucristo, describiendo estos escenarios finales, dice de que el amor de muchos se enfriará. Uno realmente ve que cuestionarse si salgo en ayuda vale la pena porque el mundo está bastante malo y puede ser una excusa tan tentadora, ¿no? Decir, no, yo no me voy a meter, no voy a involucrarme. Sin embargo, incluso en este escenario en donde la iglesia padecía críticas, cierto grado de persecución, en donde tal vez era tan tentador cerrar las puertas, cada uno vivir su mundo, Pablo entonces introduce de que una de las consecuencias naturales de tener la mirada puesta en el galardón, de tener la mirada puesta en Jesucristo y su obra, en este reino, ¿no es cierto?, de Dios, que una de las cosas esperables es que el amor fraternal no desaparezca. Y cuán importante era incluso en cómo la iglesia crecía en esa época. Porque los propios que se encargaban de la predicación del Evangelio tenían que ir de manera itinerante en diferentes lugares. Así fue con el envío de los 12, con el envío de los 70 en tiempos de Jesús. Ellos dependían de la hospitalidad, del cariño y el afecto de quienes escuchaban el Evangelio. Y Jesús llegó a decir, nadie que incluso les dé un vaso de agua fría, ¿no?, quedará sin su recompensa. Justamente dando a entrever que lo que hacemos por los demás, por estos mis hermanos más pequeños, como dijo Jesús, finalmente lo hacemos a Él. Cuando vemos en Juan 17 el pedido de Jesús, ¿no?, la oración, te ruego que sean uno, así como tú y yo somos uno. Luego a los discípulos, cuando Jesús asciende al cielo, permanecen antes del Pentecostés en el aposento, ¿no? Y Elena de White, ella menciona que ahí logran unidad de propósito, que allí logran muchas cosas, ¿no?, pero están juntos, están reunidos. Los primeros capítulos del libro de Hechos menciona que la iglesia estaba unida o unánime.
¿Será que en algún punto se pierde valorar la unidad como un pedido especial de Jesús? Y Pablo, cuando tiene que ya ir cerrando su sermón, dice: permanezca el amor fraternal. Estaba, pero tal vez estaba debilitándose, tal vez las pruebas, las dificultades estaban provocando que esto tan importante en la iglesia cristiana, que permitió su crecimiento en el primer siglo, podía incluso ver amenazada la predicación del Evangelio, la expansión territorial, geográfica de lo que era el cristianismo. Sí, y bueno, recordemos una vez más que este versículo 1 del capítulo 13 todavía depende de la lógica que viene en los pasajes anteriores. Ahí veíamos, ¿no es cierto?, en el estudio anterior, eso que pasará, que es conmovible, y lo inconmovible. Y una de las cosas que va a permanecer es el amor, ¿no es cierto? Tenemos la fe, la esperanza, ahí en Corintios 13, y tenemos el amor. Y el mayor de todos justamente es el amor. El amor perdurará por las edades. Por lo tanto, ¿cuánto más debiéramos cultivarlo ahora? Que estamos en esa anticipación, en ese gozo de poder vivir la realidad del reino, porque ya fue introducido, falta su consumación, pero ya vivimos bajo el alero del reino de Dios. Y por lo tanto, esa amenaza, que si bien es muy cierta, y hacia allá, ¿no es cierto?, ha dirigido sus dardos también el enemigo. ¿Cuántas veces el Evangelio cae en descrédito justamente porque falta ese amor? Y pareciera ser la excusa perfecta. Si es por ser como ellos, yo no quiero ser hipócrita aquí y acá. El amor se va a desenvolver dentro de un ámbito imperfecto. Nadie puede ofrecer un amor perfecto. Por eso se nos habla aquí de amor fraternal. No es un amor divino, es un amor humano, es un afecto humano alimentado naturalmente, que brota, proviene del amor de Dios, pero es el amor que seres humanos pueden ofrecerse entre ellos. Por lo tanto, ojalá no usemos como excusa esto de no quiero ser hipócrita, así que mejor no voy a la iglesia, claro, no voy a hacer nada, porque si es por hacerlo a medias, ¿cuán frecuente escuchar aquello? O es todo o nada. Es preferible, ¿no es cierto?, ir avanzando. Es preferible reconocer que puedo, como es la misma analogía que usa Pablo, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, levanten las manos caídas, ¿no es cierto?, verso 12, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga, sino que sea sanado. Tal vez en expresar y vivir estos ideales cristianos comenzaremos cojeando. Y alguien dirá: hipócrita, debieras estar corriendo. Sí, el capítulo 12 nos invita a correr. Pero, por favor, por lo menos comencemos, aunque cojeando, porque al empezar y al colocar nuestra mirada puesta en Jesús, lo cojo se sanará, no se saldrá del camino, y de cojear caminaremos y finalmente correremos. Creo que el amor fraternal también debemos verlo así. No andar denunciando hipocresía cuando estamos haciendo, tal vez usemos la expresión, lo mejor que podemos para esa etapa de nuestra madurez, de nuestro crecimiento. Como ya hemos visto, estamos llamados a esa madurez, a que nuestra fe pueda templarse. Pero el blanco es desarrollar el amor fraternal que une, da cohesión al pueblo de Dios. Es fácil ser hospitalario con aquellas personas que conocemos, que nos caen bien, que son amigos o incluso familia. Jesús, cuando predica el Sermón del Monte, desafía al pueblo a ir mucho más allá de lo que habían escuchado. Vosotros oísteis que fue dicho, y el Señor le decía: más os digo, escrito está. Traía algo que no estaba inventando en el momento, sino que era lo que ya siempre ha estado escrito, una demanda de un pueblo que está en un pacto con Dios. Aquí da la impresión que Pablo hace algo muy similar, porque en el verso 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, el texto podría haber quedado con la primera frase: no os olvidéis de la hospitalidad. Pero luego dice: incluso sin saber, sin conocer a la persona. Y seguramente está haciendo alusión a la experiencia de Abraham cuando recibe 3 personajes que terminan siendo seres celestiales.
Y uno de ellos, el propio Dios. Así es. Llama la atención también Mateo 25, por cuanto lo hicisteis a estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso de visitar en la cárcel, etc. Tantos ejemplos que se colocan allí, vestir al desnudo, etc. Pero Señor, ¿cuándo te vimos a ti? ¿Cuándo te hicimos? Por cuánto lo hiciste a estos hermanos más pequeños. Por lo tanto, este espíritu solidario, este espíritu de manifestar amor, ciertamente abre las puertas para que nosotros también tengamos comunión con Dios. Y por eso el Evangelio se torna creíble, como dice Jesucristo, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros, porque efectivamente nos abre las puertas a que podamos gustar el amor de Dios y en respuesta también amar a nuestro prójimo, así como Dios nos amó y nos perdonó. Por lo tanto, es fundamental. Y qué importante es que nuevamente aquí Pablo esté haciendo un guiño a Abraham, porque Abraham sería, digamos, ese gran fundamento, sería ese argumento frente al cual no hay ninguna excusa para alguien judío que, aunque ha abrazado el cristianismo, tiene, ¿no es cierto?, en sus raíces, en su ADN, esa comprensión del Padre de la fe, tienen las Escrituras de las cuales el Nuevo Testamento también brota de manera tan natural. ¿Cómo rebatir ese argumento si el propio Abraham nos ha dado, ¿no es cierto?, un ejemplo? Pero cuánto más ahora Jesucristo, que nos ha dado un ejemplo tanto mayor. Tú mencionaste ahí el verso 3, acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Está haciendo alusión a lo que ellos muchas veces veían que sus propios hermanos estaban padeciendo, la cárcel, la injusticia, el maltrato. Ahora, vamos a dejar planteada la pregunta, ¿no? El mismo Pablo que escribe en Gálatas, en Santiago, esta relación, y que aquí primero dedica tiempo, el capítulo 11, cuesta un poco desmarcarnos de que no es una carta, su origen es un sermón. Entonces, previamente él habla acerca de la fe, y aquí está hablando de obras. Y en otros escritos, como mencionaba, Pablo habla acerca de la relación entre la fe y las obras. De qué forma nosotros también podemos complementar, podemos relacionar lo que conversábamos tiempo atrás, la fe en Cristo Jesús, pero es necesaria que pueda evidenciarse a través de estas obras. Tiene una relación la fe en Cristo Jesús y las obras que podamos hacer tú y yo hoy en día. Bueno, vamos a hacer un alto y al regreso seguimos conversando acerca de este tema. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro segundo bloque de Lecciones de la Biblia, el último capítulo, tanto de la Carta a los Hebreos y también de esta temporada, donde estamos hablando acerca de este sermón, este mensaje que Pablo, el apóstol Pablo, da para una iglesia con pruebas, con dificultades. ¿De qué forma se relaciona la fe, la salvación por la fe y también las obras? ¿Qué riesgos hay tal vez de invertir o de cambiar el orden o el correcto sentido que la Biblia le da a estos dos elementos tan importantes en la vida práctica del cristiano? Sí, bueno, en el contexto de cómo está estructurado este sermón, y lo vemos que concuerda mucho con cómo Pablo realmente escribe todas sus cartas. Ese sería otro argumento a favor de la autoría de Pablo en este caso. Él siempre guarda hacia el final esas exhortaciones, esas indicaciones prácticas que llaman a la acción. Y es porque él entiende correctamente a la luz de la propia Escritura de que la fe madura, plena, debe producir también cambios concretos en cómo nosotros vivimos, en cómo respondemos a la gracia de Dios. Y por lo tanto, si hemos visto que Dios perdona, se entendería que también nosotros perdonamos y que en ese espíritu penitente que buscamos a Dios para el perdón, nosotros también entendemos tanto el valor del perdón que si alguien nos pide perdón a nosotros por alguna falta, nosotros la concederíamos, porque es esa misma búsqueda que en nuestro corazón nosotros tenemos al acudir a Dios. Y por lo tanto, cada una de estas exhortaciones, nosotros podemos ir viendo que encuentra su fundamento en aquellos aspectos que han definido la fe de estos cristianos. La hospitalidad, ¿no es cierto?,
el trato, ¿no es cierto?, con aquellos que están privados de libertad, o inclusive los consejos que vienen ahora apuntando hacia el matrimonio, hacia el evitar la avaricia o el respeto a los líderes dentro de la iglesia. Todo eso va encontrando un corolario en las doctrinas, en las creencias, en las enseñanzas que Jesús ha dejado y en las invitaciones que Pablo también ya ha hecho. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos artificialmente realmente introducir esta tensión, tendríamos que realmente buscar argumentos que no sé de dónde los sacaríamos para poner fe y obras en oposición. Vemos que el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de estos grandes hombres de fe que supieron responder a esa gracia de Dios, van finalmente siendo las bases y los fundamentos para que, como decía el capítulo 12, nosotros también, o también nosotros, podamos actuar permitiendo que la fe nos defina en nuestras acciones, en nuestras intenciones. El justo vive por fe. Por lo tanto, si actúo de una manera, es respuesta a mi fe. Si decido ciertas cosas, es debido a esa fe. Si decido callar en vez de hablar, es porque esa fe me permite, ¿no es cierto?, tragar ese impulso a callarlo hasta el punto de que ojalá esa ya ni siquiera sea una lucha, porque hemos podido cultivar esa mansedumbre y esa calma, esa paz que solamente Cristo da. Pero ¿cuál es el único vehículo? ¿Por dónde pasa todo en esta lógica que Pablo cita del Antiguo Testamento? La fe. Por lo tanto, la fe produce frutos. Y estos son los frutos que Pablo ve que esta iglesia necesita para que tanto lo que asienten racionalmente como lo que finalmente viven en el día a día estén en congruencia. Qué terrible sería que ante estas amenazas estén divididos consigo mismos, ¿no? Hoy en día vivimos en una sociedad individualista, no obstante solidaria. Para que nuestros amigos conozcan un poco de nuestra cultura aquí en Chile, en Sudamérica, un país muy particular, ¿no? Azotado, podríamos decir, por muchas catástrofes, desde terremotos, tsunamis, incendios, etc. Y cada vez que hay un desastre, llama la atención la solidaridad de las personas. Y me imagino que también en otros países, en otras culturas, se ha replicado en varios países este fenómeno de la Teletón, ¿no? Donde una vez al año, cada cierto tiempo, se recauda dinero para ir en ayuda de aquellas personas que tienen necesidades especiales o diferentes. Y se ve una especie, entre comillas, de solidaridad, ¿no? Pero a la vez va acompañada de un individualismo. ¿Será que podríamos considerar como una estrategia del enemigo la solidaridad, la ayuda al prójimo, pero vacía y aún persistir en un individualismo incluso que puede afectar hasta a los cristianos? O sea, nosotros podemos tener acciones solidarias a través del canal formal que puede ser ciertos estamentos de la iglesia, ADRA, una agencia de ayuda, ASA, que es un ministerio que la iglesia tiene para ayuda social a distintas personas de la iglesia y fuera de la iglesia. Y con eso basta y sobra, pero resulta que de lunes a viernes o de domingos a viernes estoy enclaustrado. Estoy siguiendo la tendencia cultural de un individualismo. Y resulta que el sábado, ya sea puedo llevar donativos, ofrendas o de muchas maneras, y estamos en el fondo siendo autoengañados. Y esto realmente no es amor fraternal, no son obras, aunque va a ser una ayuda objetiva, pero no es lo que Dios está pidiendo acá. ¿Cuánto riesgo corremos hoy en día en nuestra sociedad que es muy fuerte cómo se está viviendo, ¿no?, el tema del individualismo? Bueno, en el capítulo 13, si avanzamos al versículo 5 y 6, ¿no es cierto? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Citando ahí uno de los salmos. Yo creo que aquí puede estar este equilibrio, ¿no es cierto?, entre algo que es innegable, somos individuos, tenemos una identidad, nuestra huella dactilar efectivamente no es
igual a la de nadie más. Creo que en ese sentido reconocer que somos únicos delante de Dios, que Él nos conoce por nombre, ese aspecto del individualismo, llamémoslo así, es sano, es necesario, una correcta autoestima, etc. Sin embargo, no vivimos solos. Los desafíos que la iglesia enfrentaba en el pasado no lo vivían de manera aislada. Veían como otros de sus compañeros en esta carrera de la fe muchas veces sufrían persecución o cierta discriminación por su fe. No se nos está pidiendo colocar en un sitial, en una especie de, ¿no es cierto?, tarima que fácilmente puede caerse a algún ser humano. Pero también encontramos muy buena concordancia con el capítulo 11. Hay ejemplos buenos, hay ciertos ejemplos que podemos seguir, pero si vamos mirando con lupa la vida de David, que solo se lo menciona, o Abraham y Moisés, que sí se les da un poco más de espacio ahí en la descripción, hay cosas que derechamente uno diría no conviene hacerlas. Esto a veces decimos yo lo habría hecho diferente. Ojo ahí, debemos ser muy humildes porque en realidad la invitación es imitar su fe. No es ponernos a criticar que hicieron mal o no y preguntarnos, ¿estamos cultivando una fe que teniendo nosotros esas mismas falencias de pronto nos permita levantarnos una vez más? 7 veces cae el justo, pero de todas logra levantarse. Es esa la actitud, la motivación que yo estoy viendo al ver la conducta de estas otras personas. Todo líder, sobre todo, se ha demostrado ciertos frutos en el tiempo de perseverancia. Evidentemente, a la luz de este pasaje, merece un respeto, un cierto reconocimiento de nuestra parte, pero son fluctuantes, son pasajeros. Y qué hermoso que el versículo 8 diga, Jesús es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Líderes humanos pueden ser movibles, ¿ya? Como apelando todavía al capítulo 12 y al final. El único inconmovible y constante es Jesucristo. Y por lo tanto vemos esa noción refrendada más adelante, ¿no? En el versículo 20 ya tal vez podemos ver eso con mayor detenimiento, ¿no? Y ya que tú citas el verso 8, Pablo está haciendo aquí una transición, trae a la memoria lo que estaba hablando anteriormente en relación a las cosas conmovibles e inconmovibles. Y llegábamos a la conclusión que en Cristo Jesús está la estabilidad, la durabilidad, la eternidad, su ministerio, lo que hace en favor de los justos, las consecuencias de su ministerio, etc. Y aquí lo trae nuevamente, lo dice en palabras siguientes, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque va a apuntar a una fluctuación que estaba ocurriendo a nivel doctrinal, la iglesia. O sea, vemos cómo tal vez esto se inicia con un problema externo, la persecución, por poner un ejemplo, que afecta la parte emocional, afecta la parte física, porque cuando uno tiene un problema emocional, inevitablemente también el cuerpo se resiente. Y fíjate que terminamos incluso con problemas espirituales a nivel doctrinal. Dice el verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. ¿A qué se refiere acá? Claramente está hablando de diversas doctrinas, fluctuación del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Incluso da un ejemplo, ¿no? Que puede ser tomado como algo literal, tema de alimentos, o que está simbolizando algo que está ocupando un lugar de la sana doctrina en la vida de la iglesia. Sí, bueno, es posible que todo el trasfondo que hay respecto al santuario y lo que se va a mencionar ahora en el versículo 10, este altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, es muy posible que estas viandas puedan estar apuntando a esa parte de las ofrendas y sacrificios de los cuales tanto los sacerdotes o los penitentes podían participar y comer. La tragedia aquí es que aunque participando del rito, no se ven beneficiados justamente porque falta esa fe,
puesta en el verdadero cumplimiento de esto que es en Cristo Jesús. Esa podría ser una posibilidad. Ahora, también en el ámbito de que estos son judíos convertidos al cristianismo, evidente también para ellos, ¿no es cierto?, el qué se come, qué se deja de comer, con quién comparten o no la mesa, era todo un tema también. Vemos eso, ¿no?, en Hechos, ¿no es cierto?, cuando Pedro es llevado por el Espíritu Santo a predicarle a Cornelio. Primero se le da este sueño de los animales inmundos. Y dice, yo nunca he comido eso, ni he compartido mesa, ¿no es cierto?, con gentiles, que es todo un tema que vuelve a surgir en Gálatas capítulo 2, ¿no es cierto?, esa cierta inconsistencia respecto a cómo Pedro estaba comprendiendo los verdaderos alcances del Evangelio, de que ahora no había tal distinción entre gentil, entre judío. Así que con ese trasfondo que había dentro del judaísmo, ahí todavía en el primer siglo muy bien instalado eso, puede que tenga que ver también con si ellos querían retornar o volver a conferirle un cierto valor a estos elementos rituales, incluidos lo del alimento. Correcto. Ojo que esto no desvíe de aquellas cosas que están centradas en Jesucristo. Ojo que eso no nos desvíe de lo medular del Evangelio, que no son las viandas, no es comida o bebida, sino es la obra de Jesucristo. Y ahí se entiende el verso 8 perfectamente, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, haciendo alusión que esas cosas, los sacrificios apuntaban a Cristo hoy y por los siglos, es decir, Él es el centro, Él es el foco, el otro era simplemente un medio, y la iglesia lo que estaba haciendo, y también en algún momento se hizo en el Antiguo Testamento, estaba haciendo de los sacrificios un fin en sí mismo, o tal vez un modo de justificarse, pero que no correspondía. Para ir avanzando, porque son varias y apuntan en diferentes direcciones, es interesante que cuando todo el argumento de Hebreos es acerquémonos, vayamos, nos lleva al santuario, ¿no?, donde dentro, tanto en el primer departamento, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no?, el ministerio de Jesús, nos invita a entrar ahora como reyes y sacerdotes, ¿no?, como el real sacerdocio o sacerdocio de todos los creyentes. Ahora estamos entrando al santuario. Y resulta que parece que a Pablo algo le ocurre, ¿no? Porque ahora dice en el verso 13, salgamos pues a él, a Jesús, pero fuera del campamento, o sea, ya ni siquiera fuera del templo. O que salgamos al atrio, ¿no? Al atrio, ¿no? Sí. Que se puede considerar ahí, vayamos a la cruz, al altar del sacrificio, sino que ahora salgamos incluso del campamento. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con esta invitación tan especial al final del capítulo que aparentemente viene a contradecir todas las invitaciones de entrar, de acercarnos al trono? Ahora resulta que tenemos que salir tan lejos, incluso salir del campamento. Vamos a hacer un alto y ya regresamos con esa respuesta. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Y ya estamos de regreso, por supuesto, reforzando la invitación
que usted acaba de escuchar. Escuela Bíblica tiene hermosos materiales, ya son cientos de personas, cientos de amigos que se han puesto en contacto el año pasado, ¿no? El año que pasó, el 2021, se han puesto en contacto para estudiar la Biblia a través de estas guías que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de nuestros amigos. Milagros, testimonios de fe, es el resultado cuando nos acercamos a su palabra. Y tenemos este nuevo desafío, tenemos esta nueva invitación para que este año también compartamos esperanza, invitemos a nuestros amigos que están aprendiendo de Jesús para poder adquirir un lindo material de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. ¿A qué se refiere, pastor, ahí el verso que leíamos anteriormente, el verso 13, si leemos el contexto, el 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y de ahí viene la invitación, salgamos entonces, no solo fuera de la puerta, del muro, del campamento. Bueno, fuera de la puerta, ¿de qué? En concreto, fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Él fue llevado fuera ahí, al monte Gólgota, la calavera, lugar destinado para crucificar a los peores malhechores y criminales. Así lo dictaminaba, ¿no es cierto?, el criterio romano de castigo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que viene esta invitación, salgamos pues a Él, es más que salir a un lugar, es salir para el encuentro de una persona. Y que se nos da la razón, versículo 14, la razón es porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, salir de Jerusalén, ¿ya? Se está usando Jerusalén aquí como una metáfora a esta realidad de quedarse con ritos pasados, ritos que ya pronto de todas maneras van a perecer, y avanzar a la ciudad definitiva, la que es inconmovible. Y por lo tanto, aquí entendemos la lógica de cómo se ha invertido entonces, porque en capítulos anteriores la invitación es entrar hasta dentro del velo por el camino nuevo que Jesús abrió. Sería entrar no solo a la ciudad, no solo llegando al atrio, sino al lugar santo y hasta el propio lugar santísimo. Ahora se ha invertido. Y por lo tanto, se da una situación bastante paradójica aquí. Cuando nos acercamos a Dios, ciertamente buscamos su presencia y eso ocurre en el lugar santísimo. Pero cuando ahora nos toca vivir nuestra vida cristiana, esa vida cristiana va a encontrar cierta oposición en las formas, en los pensamientos propios de este mundo tal como está. Y por lo tanto, al seguir a Jesús, nos vamos a dar cuenta de que vamos a seguirlo a lugares que no van a ser los más aplaudidos, los más reconocidos, los más nobles dentro de lo que este mundo con sus lujos y demás busca ofrecer. Es justamente seguirlo hacia afuera. Y la lección justamente hace un especial hincapié como afuera del campamento estaba, ¿no es cierto?, lo que quedaba de esos animales quemados, afuera del campamento en donde iba quedando la basura, la inmundicia, ¿no es cierto? Estaban destinados los leprosos. Justamente, o sea, salir hacia afuera no era una imagen atractiva. Y sin embargo es allí donde Jesucristo estuvo dispuesto a ir por nosotros. Y por lo tanto no es una deshonra, no es un castigo en ese sentido para nosotros decir, bueno, vamos a dejar lo que la seguridad de lo institucional que es el templo, la ciudad, nuestra rica herencia como pueblo, etc. Vamos a dejar esa comodidad para seguir a Jesús fuera de la puerta. Sin embargo, un cristiano que ha entendido lo que Jesucristo ha hecho sabe de que eso vale más que la pena, porque está dejando atrás lo que será prontamente quitado. Porque hay una ciudad, como dice aquí el versículo, permanente, el versículo 14. Buscamos esa por venir y por lo tanto dejamos lo pasajero para abrazar lo eterno. Y si ese es el precio, aceptar con Jesucristo el vituperio, la burla, entender del camino de la cruz pasa muchas veces por
esos obstáculos o esas dificultades. Sin embargo, vale la pena porque la recompensa es Jesucristo. Estamos saliendo a Él. Y ahora viene este texto que estaba citado en los primeros capítulos, ¿no? Dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Haciendo mención que Cristo toma la forma para venir a morir en la cruz. Estaba pensando mientras tú hablabas, Pablo, que algunos sintieron vergüenza. Algunos seguían la procesión de Jesús hasta salir de la ciudad desde lejos. A los pies solamente estaba María, Juan, el discípulo amado, pero ¿y el resto dónde estaba? Tal vez por miedo, sí, que les vaya a acontecer lo mismo que a su maestro, pero también en algún aspecto por vergüenza, porque la muerte en la cruz hasta ese entonces tenía toda una connotación negativa. Gracias a Cristo Jesús, hoy en día es símbolo de redención, de perdón, etc. Entonces, ¿cómo se contrasta o esta invitación de salir al encuentro de Jesús con todo lo que conlleva, pero viene desde la base que dice que Él no se avergüenza de nosotros? Y en términos prácticos, muchas veces nos hemos privado de predicar el Evangelio porque tal vez estamos avergonzados, porque estamos en una situación en donde queremos pasar desapercibidos como hijos de Dios, como cristianos, y cuántas veces hemos perdido la oportunidad de que otras personas puedan escuchar un testimonio, una palabra de aliento, una palabra de oración, porque nos sentimos avergonzados tal vez de salir fuera y de caminar ese vía crucis. ¿Será que estamos pensando más que nada en la vergüenza? Y tú lo mencionaste al comienzo, ¿no? Es salir al encuentro de Jesús, no de una experiencia, sino de Jesús, para que el resto, las experiencias que vayamos a vivir como cristianos, no nos avergüencen, ni de decirnos llamar cristianos, ni mucho menos de Cristo Jesús, porque Él en primer lugar dice, yo no me avergüenzo de ti. El tema de avergonzarse, ¿no? Jesús fue muy claro, si uno se avergüenza de Él, Él nos negará a nosotros, ¿no es cierto?, delante del Padre y de los ángeles. Porque no nos puede llevar ni desea llevarnos obligados a una realidad que ni siquiera aquí nos entusiasma. Ya lo hemos mencionado en algunas semanas anteriores. Estamos en una situación tan desesperada, se nos está ofreciendo la solución y sin embargo podemos sentirnos avergonzados de esa solución que Jesucristo nos da. ¿Dónde estamos colocando, ¿no es cierto?, nuestras prioridades? ¿Cómo podríamos decir, yo anhelo el cielo, quiero esas realidades celestiales, quiero la salvación, si en el fondo me avergüenzo de este evangelio? Es interesante como Pablo comienza Romanos, ¿no es cierto?, capítulo 1, versículos 16, 17. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios. Lo dice en un contexto en el cual en su propio ministerio los judíos han encontrado escandaloso el mensaje de la cruz y los griegos se han reído en su cara porque él les habla de la resurrección entre los muertos. Y Pablo más bien dice, aún así yo no me avergüenzo. Dios permanece fiel, pero no puede ir más allá si nosotros queremos derechamente negar cualquier tipo de relación con Él. Pablo cuando escribe a Timoteo, ¿no es cierto?, allí 1 Timoteo capítulo 2, señala, ¿no es cierto?, algo muy significativo. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Distinto es cuando lo negamos. Y en esta idea, ¿no es cierto?, del pacto que también hemos revisado, es la infidelidad del pueblo el problema. El pueblo nunca dejó de ofrecer sacrificios, nunca dejó de entender de que había una relación con Dios, pero habían entrado en amoríos con otros dioses, habían empezado a confiar también en otras naciones. A eso se le llama infidelidad. En una relación de matrimonio solo hay infidelidad. Si ya hay un vínculo, distinto es negar. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos esta invitación a que nosotros no sintamos vergüenza,
¿Dónde hallar la motivación? Jesús no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Si vemos en el capítulo 11, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice el verso 16. Si Jesús, si Dios el Padre, si toda la deidad no se ha avergonzado de decir yo soy el Dios de esta humanidad rebelde y porfiada. Y que somos espectáculos para ¿No es otros cierto? mundos, imagina. ¿Cómo vamos a nosotros sentir vergüenza de un Dios que tanto nos ha amado así? ¿Cómo vamos a darle la espalda a un Dios que se ha expuesto a las críticas, que se ha expuesto a que Satanás mismo cuestione su carácter? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, engañador, suplantador, el Dios del suplantador, el Dios del engañador. Dios no se avergüenza de aquello. ¿Cómo podríamos nosotros avergonzarnos de un amor tan grande? Así es. Y bueno, ya casi en las palabras finales, Pablo continúa, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas con quienes han de dar cuenta. Orad por nosotros también, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿Ya? Los últimos consejos, pedidos. Y en el verso 20 hay como un 20-21, como un resumen magistral, donde dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está Dios el dador, Cristo el garante del pacto, se menciona el pacto eterno, se mencionan las obras que debemos hacer en su debido entendimiento, que son fruto de una fe que ejercemos en el Señor, y están los tiernos y cuidados del pastor, ¿no? de Dios como el gran pastor de las ovejas, ¿no? Y termina con que toda la honra y la gloria es para Cristo Jesús, y de eso se trata este mensaje, esta carta, mensaje que después es escrito, es una carta, y que tiene un llamado especial para, a pesar de la adversidad, perseverar, mantener por medio de la fe los ojos puestos en Cristo Jesús. No dejar la fe porque así agradamos al Señor, pero a la vez que esta fe no sea teórica, sino que vaya acompañada con evidencias, que son estos últimos consejos que hemos estado viendo, estudiando, que permean la vida práctica para testificar a otras personas, no avergonzándonos, y que otros puedan conocer, que sus nombres sean inscritos en los libros de la vida y sean parte de este ministerio sumo sacerdotal que Cristo tiene a nuestro favor antes de su venida. Pastor Pablo, los últimos minutos para que el Señor ahí pueda, a través suyo, hacer una invitación especialmente a nuestros amigos que ya han tomado una decisión por Cristo, pero también a aquellos que están conociéndolo. Me gusta mucho ese versículo 20. El Dios de paz, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Rahab misma veía que ella aceptó y recibió a los espías en paz, ¿no es cierto? Y por eso es un ejemplo de esa fe, de esa virtud que concuerda tanto con la forma en que Dios se introduce y actúa en nuestra vida, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es este Señor Jesucristo? El gran pastor de las ovejas. Es curioso, recién aquí las ovejas está apuntando a nosotros. Se usa como un elemento que nos, ¿no es cierto?, representa. Las ovejas son animales muy curiosos, temerosos, necesitan de un cuidado extremo, hay muchas cosas que no pueden hacer por sí mismas. Sin embargo, hay algo que sí pueden hacer, que es escuchar la voz de su pastor. Esa voz inconfundible a la cual responden. Nosotros estamos llamados, tal como esta iglesia estaba haciéndolo, a que más allá de ver lo institucional de nuestra fe, porque tenemos una iglesia, tenemos hábitos, tenemos ciertos ritos que de hecho provienen de la propia Escritura. Tenemos diferentes formas de hacer las cosas dentro de nuestra fe. Sin embargo, que por favor eso no opaque la presencia de Jesús.
nuestra propia experiencia, como veíamos allí en el versículo 13, salgamos pues a Él. Sí, pero es que es afuera del campamento. Sí, pero es que no estamos saliendo a las afueras del campamento como fin último, estamos saliendo a Jesús. Por lo tanto, tampoco puede nuestra experiencia inmediata ser algo que nos diga si el Evangelio está valiendo la pena o no. Es Jesús lo que valida una y otra vez que el Evangelio vale la pena. Es Jesús como el gran pastor de las ovejas que por su sangre ha ratificado el pacto eterno. Esa es la mejor garantía de que vamos en el camino correcto. Sí, pero es que me ha llovido sobre mojado. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Salga a Jesucristo una vez más. Y si tal vez vecinos y amigos se cuestionen ¿y por qué le pasan a esta persona estas cosas? Saben, Jesucristo, si queremos usar una expresión tan humana, a Jesucristo le tocó tanto peor. Sin embargo, nosotros estamos saliendo a Él, que nos ofrece paz. No miremos tanto las circunstancias, no pongamos nuestra fe y confianza en ritos, en instituciones, en diferentes cosas que todas válidas para los efectos y para los fines que la propia Escritura muchas veces las valida. Sin embargo, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Cuando todo pase, cuando muchas de estas estructuras ya no puedan estar, Jesucristo, sin embargo, estará todavía allí, esperándonos con los brazos abiertos. Así que podamos nosotros avanzar día tras día, de fe y para fe, colocando la esperanza en Jesucristo como nuestro mayor anhelo, como nuestra gran prioridad. Si tú anhelas esto para tu vida, si quieres mirar por sobre todas las cosas a Jesucristo para hallar sentido y propósito, te invito a que te unas conmigo en esta última oración. Señor, gracias porque hemos podido contemplar esta maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Gracias porque aunque tenemos muchas cosas en las cuales podemos confiar, tenemos el ejemplo de muchas personas que nos antecedieron, en donde pudiendo ver su conducta, vemos de que supieron perseverar, de que el Evangelio sí funciona, que el Evangelio sí transforma vidas. Tenemos también una bonita y hermosa iglesia a la cual podemos asistir, en donde nos podemos saludar, donde nos podemos abrazar. Aún ahora con estos límites podemos vernos, conversar. Sin embargo, Señor, qué error sería poner nuestra confianza allí. Porque finalmente estas cosas muy pronto pasarán. Estas estructuras en las cuales a veces depositamos nuestra confianza inevitablemente serán superadas por algo tanto mejor, por las realidades celestiales. Y por eso, Señor, te pedimos que desde ya nos puedas ayudar a cultivar un discernimiento espiritual, que podamos ver a Jesucristo por sobre todas las demás cosas. Y si eso significa seguir su ejemplo, que pasando por la cruz, menospreciando lo oprobio, hoy está a la diestra del Padre. Gracias también porque esa es una promesa que se nos ha ofrecido a nosotros también. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Señor, que nada opaque esa visión que tú has puesto delante de nosotros. Que nada compita con ese anhelo de estar pronto en las mansiones celestiales junto a ti. Guíanos, Señor, lo pedimos una vez más. Lo pedimos y desde ya lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Pablo. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, amigos, esta temporada termina aquí, pero la próxima semana venimos con una nueva temática y continuamos en Lecciones de la Biblia. Será hasta la próxima oportunidad y permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.